Resonancias imperiales, América y el Tratado de Utrecht de 1713. Iván Escarnida González, Matilde Souto Mantecón y Guadalupe Pinzón Ríos, coordinadores. La Nueva Granada en el sistema de Utrecht, condiciones locales, contexto internacional y reforma institucional. Francisco A. Eiza Barroso de University of Manchester, Reino Unido. La primera mitad del siglo XVIII fue una época particularmente importante para la Nueva Granada. Entre el boom en la producción aurífera y la creación del virreinato, la región pareció por un momento dejar de ocupar un oscuro puesto detrás de los mucho más ricos, populosos e importantes reinos y provincias del Perú y la Nueva España. Por lo mismo, la creación del virreinato del Nuevo Reino de Granada en 1717 y en menor grado su restauración en 1739 se cuentan, quizá, entre los acontecimientos más sobresalientes de la que es aún la época menos estudiada de la historia de la Hispanoamérica moderna. Sin embargo, el grueso de la historiografía que ha trabajado la creación del primer virreinato americano erigido en cerca de 2 siglos, se ha centrado casi exclusivamente en el contexto local para explicar las razones que llevaron a la corona española a crear un virreinato independiente del de Perú en la región norte de Sudamérica solo para suprimirlo 5 años después. En tanto que ha tendido a sobresimplificar la restauración del virreinato achacándosela exclusivamente a la inminente guerra de la Oreja de Jenkins. Pero existen razones de peso para repensar no solo la creación, supresión y restauración del virreinato del Nuevo Reino, sino incluso algunos de aquellos dramas locales que a menudo se asocian a la primera creación de este, en el contexto más amplio del mundo hispánico posterior a los tratados de Utrecht. Si hay un tema central a la historia de la Nueva Granada durante la primera mitad del siglo XVIII, este es incuestionablemente el del contrabando. Sin embargo, está bien demostrado que este no emanó de la Guerra de Sucesión y de los beneficios económicos obtenidos por la Gran Bretaña a raíz de la Paz de Utrecht, sino que se encontraba ya sólidamente establecido desde mediados del siglo XVII. Aún así, es innegable que sus dinámicas y patrones experimentaron cambios significativos tras la llegada del primer Borbón al trono de España. Son en parte estas transformaciones, aunadas al auge de la producción aurífera, que hacía a la Nueva Granada sumamente atractiva tanto para los contrabandistas extranjeros como para la corona española, y a las preocupaciones geopolíticas y las tensiones cortesanas en Madrid, las que explican en realidad el tortuoso proceso que desde 1717 llevó al establecimiento definitivo del virreinato neogranadino en 1739. Este capítulo ofrece una lectura alterna a la que ha ofrecido el grueso de la historiografía sobre 3 momentos críticos en la historia de la Nueva Granada bajo el sistema de Utrecht. A través de estas 3 relecturas se muestran las distintas formas en que los tratados de 1713 afectaron tanto a las condiciones locales neogranadinas como a las reformas institucionales de las que la región fue objeto. El primer suceso analizado es la deposición del presidente Francisco de Meneses Bravo de Saravia, acaecida en 1715 y perpetrada por el fiscal y 2 oidores de la Audiencia de Santa Fe. Este evento, tradicionalmente atribuido simplemente a las intrigas de las élites locales, es explorado desde la perspectiva de las implicaciones que tuvo en la región, y en Hispanoamérica más en general, la transferencia del contrato del asiento de negros de manos de la francesa Compañía de Guinea al control de la británica Compañía del Mar del Sur. En segundo lugar se analiza la creación del primer virreinato de la Nueva Granada en 1717 y su supresión en 1723. Mientras estos eventos se han atribuido tradicionalmente a la inestabilidad política de la región, la necesidad de mejorar sus defensas y de poner freno al contrabando en el primer caso, y a la pobre actuación y las fallas personales del primer virrey en el segundo, aquí son abordados desde una perspectiva que da cabida a las intrigas cortesanas en Madrid y a las tensiones geopolíticas entre las potencias europeas desencadenadas por los intentos españoles por recuperar los reinos y provincias italianos perdidos en Utrecht. Finalmente, se analiza el perfil del personal elegido para gobernar la Nueva Granada durante la década de 1730 y particularmente el de los candidatos considerados para ejercer el cargo de virrey del Nuevo Reino tras la restauración del virreinato en 1739.
Aunque este es un tema que no ha llamado mayormente la atención de otros historiadores, aquí se señala no solo la importancia del proceso de militarización de los cargos de gobierno político en las provincias estratégicas de Hispanoamérica durante la primera mitad del siglo XVIII, sino también la importancia que el colapso del sistema de Utrecht y el resurgimiento español en el Mediterráneo tuvieron en la formación de una nueva generación de agentes de la monarquía. El tránsito del asiento francés al asiento inglés y la caída del presidente Meneses. La destitución del gobernador y capitán general del nuevo Reino de Granada y presidente de la Audiencia de Santa Fe, Francisco de Meneses Bravo de Saravia, perpetrada por los miembros de dicha audiencia en septiembre de 1715, es uno de los episodios más estudiados en este oscuro periodo de la historia neogranadina. Aunque había sido nombrado para ocupar la presidencia de la Audiencia de Santa Fe el 28 de septiembre de 1707, Meneses no tomó posesión del cargo sino hasta el 4 de febrero de 1712. Casi desde el inicio de su gobierno se hizo evidente que había fuertes desacuerdos y una declarada enemistad entre el nuevo presidente y el oidor decano de Santa Fe, Domingo de la Rocha Ferrer, quien llevaba más de 34 años residiendo en la capital neogranadina. Al cabo de poco más de un año, tras la llegada del nuevo presidente y capitán general, en mayo de 1713, el oidor de la Rocha escribió una extensa carta al Consejo de Indias describiendo y condenando los desmanes de Meneses y la enorme influencia que éste había adquirido sobre sus colegas, el oidor Vicente de Aramburu y Muñoz y el fiscal de la Audiencia Manuel Antonio Zapata Flores. Entre las acciones que el veterano ministro le recriminaba al presidente se encontraban el asistir a las sesiones del acuerdo vestido con traje militar, el haber creado una guardia personal demasiado grande y ostentosa, el haber mostrado repetidamente un gran desprecio hacia los oidores y haber manifestado su convicción de poder llevar él solo el gobierno, así como su intromisión en y manipulación de las elecciones de diversas instituciones locales, particularmente del Cabildo Secular de Santa Fe, y el Consulado de Mercaderes de la Nueva Granada. Sin embargo, pese a las sentidas y repetidas quejas del oidor decano, para cuando éste falleció en 1714, lejos de reprimir a Meneses, el Consejo de Indias había confirmado el derecho del presidente para contar con una guardia de alabarderos y aprobado, entre otras de sus acciones, la forma en que había establecido y administrado dicho cuerpo. Es más, el fiscal del Consejo había desestimado las acusaciones elevadas por De la Rocha, rechazando la necesidad de llevar a cabo una investigación formal sobre las acciones del presidente. Pero el 25 de septiembre de 1715 la situación tomó un giro inesperado cuando los oidores Vicente Aramburu y Mateo Yepes, quien había llegado a Santa Fe a principios de dicho año, junto con el fiscal Manuel Zapata optaron por poner fin a la presidencia de Meneses ordenando al teniente de capitán general del reino, Juan Cárdenas Barajas, esposo de una prima hermana de Zapata, proceder a su arresto. Las causas inmediatas del enfrentamiento entre Meneses y los oidores pueden rastrearse hasta unos días antes, cuando presuntamente el presidente les había impedido a los ministros el acceso al salón de la audiencia. Esta inusual acción, según algunas fuentes, había llevado a los oidores a temer por su seguridad personal y a buscar refugio en el monasterio de San Agustín de Santa Fe. Pese a esto, la mañana del 25 de septiembre Meneses había ofrecido un gesto conciliatorio a sus colegas, alegando que él solo había mandado cerrar la sala de la audiencia para protegerla mientras los oidores estaban ausentes y asegurar que solo se realizaran acuerdos en las fechas establecidas por ley. El presidente ofreció reunirse con los oidores a unas cuadras del Palacio de Gobierno para entrar juntos en el salón de la audiencia. Los oidores aceptaron, y se encontraron públicamente con Meneses, pero una vez dentro de la sala del acuerdo le informaron que había sido depuesto. Poco después fue enviado a Cartagena de Indias donde pasaría varios años preso en un castillo. Los oidores justificaron sus acciones alegando que los excesos políticos y morales de Meneses, a quien calificaron de borracho y jugador, acusándolo, al igual que a algunos de sus sobrinos, de estar amancebado con una mujer casada, habían provocado un tumulto popular que los había forzado a tomar la inusitada medida de destituir al máximo representante del monarca en el nuevo reino. Sin embargo, no existe ninguna prueba de que se hubiera producido algún tipo de movilización popular en Santa Fe durante el mes de septiembre de 1715. Explicar por qué Zapata y Aramburu,
quienes en 1713 habían sido acusados de ser criaturas del presidente, se convirtieron 2 años más tarde en los principales artífices del golpe que lo destituiría. No es sencillo. En su tesis doctoral del año 2000, Sinove Wans atribuyó la caída de Meneses a un enfrentamiento entre togados y militares. Aunque las denuncias originalmente presentadas por De la Rocha sobre el uso del traje militar y de una guardia personal por parte del presidente y la frecuencia con que este tipo de enfrentamiento se dio en distintas regiones de la península ibérica y en el seno mismo de las instituciones centrales de la monarquía, parecen dar credibilidad a esta posibilidad, lo cierto es que dicha explicación no resulta del todo convincente. Por una parte, la experiencia militar de Meneses era un tanto limitada, pues aunque había comenzado a servir en 1686 y había alcanzado el grado de capitán de infantería, todos sus servicios se habían desarrollado en América, ya fuera como aventurero a su propia costa o como teniente de capitán general del virrey de Perú. Este perfil hace difícil compararlo convincentemente con los distinguidos y experimentados oficiales militares a quienes se les encomendó el gobierno de los antiguos reinos de la Corona de Aragón tras la introducción de las nuevas plantas y cuyos enfrentamientos con los oidores de las nuevas audiencias son bastante conocidos. Por otra parte, no está claro por qué Aramburu y Zapata habrían tolerado el comportamiento autoritario y las ínfulas militares del presidente en un principio solo para encontrarlos tan intolerables unos años después. Meneses había nacido en Santiago de Chile, donde su padre había desempeñado el cargo de presidente de la audiencia y capitán general del reino, y es probable que el joven Francisco hubiera aprendido en casa el estilo abrupto y dominante que caracterizó al gobierno de su padre. Lo cierto es que tanto Meneses como sus hermanos, por lo menos 2 de los cuales llegaron a ejercer cargos de gobierno en distintas partes de Hispanoamérica, desarrollaron carreras típicas de los descendientes de acaudaladas e influyentes familias criollas. La actividad militar de Meneses en este sentido es mucho más limitada y sus logros mucho menos destacados que los de su padre y abuelo materno, y parece más una actividad secundaria en la carrera de un comerciante con pretensiones de nobleza que la de un militar profesional. Así pues, la explicación del golpe contra el presidente de Santa Fe propuesta por Ainara Vázquez Varela resulta más convincente al señalar que la ruptura entre Aramburu y Zapata, por un lado, y Meneses, por el otro, tuvo que deberse a que una serie de intereses personales o de grupo, que originalmente eran afines, se volvieron incompatibles entre 1713 y 1715. Lamentablemente esta autora no proporciona más detalles sobre cuáles pudieran haber sido dichos intereses ni sobre las causas precisas de la ruptura. Como han señalado diversos autores, no hay duda de que durante su estancia en la Nueva Granada, Francisco Meneses había recibido regalos y empréstitos, algunos de los cuales no se esperaba que fueran pagados, de diversos individuos tanto en Santa Fe como en Cartagena de Indias. También es claro que el presidente estaba involucrado en actividades de contrabando entre ambas ciudades y que frecuentemente había cobrado por utilizar sus influencias para facilitar o entorpecer el trámite de negocios pendientes ante la audiencia. Sin embargo, estas actividades no eran inusuales ni del todo inesperadas, a tal punto que, como ha señalado Vázquez Varela, no parece haber habido verdaderas causas legales ni de seguridad pública para proceder a la destitución del presidente de la audiencia, más allá de su distanciamiento de los intereses de los oidores y de la poderosa familia Flores, la cual llegó a ejercer una enorme influencia dentro de prácticamente todas las instituciones de Santa Fe de Bogotá durante la primera mitad del siglo XVIII, y muchos de cuyos miembros se vieron involucrados en el golpe. Aunque las distintas explicaciones presentadas por la historiografía apuntan ciertos elementos que ayudan a entender la caída de Meneses, la gran mayoría ignora la importante dimensión internacional de conflictos que podrían parecer meramente locales. Así, por ejemplo, aunque Sinove Wans identificó claramente el control sobre las redes de contrabando que operaban en el Nuevo Reino como una de las principales causas de conflicto entre las autoridades de Santa Fe y las de Cartagena, la misma autora llegó a la sorprendente conclusión de que, durante la Guerra de Sucesión Española, oficiales locales y súbditos americanos permanecieron absortos en la política local, misma que se centraba particularmente en torno al creciente comercio con extranjeros. Lo que no parece haber notado es que tan importante era el quien distribuía el contrabando como cuál era la fuente del mismo, es decir que la competencia no solo se daba por controlar el contrabando una vez que los bienes en cuestión habían llegado a la Nueva Granada, sino que las distintas redes de contrabando tenían orígenes distintos. El contrabando,
como cualquier otro tipo de comercio, dependía de relaciones comerciales existentes entre los proveedores extranjeros y los distribuidores neogranadinos. Estas relaciones se establecían con el paso del tiempo entre actores específicos que no podían ser reemplazados arbitrariamente por otros. Así, ya a principios de la década, tras la concesión del asiento de negros a Francia mediante la Compañía Real de Guinea, se habían dado conflictos en Cartagena de Indias entre los factores de dicha compañía y el gobernador Juan Díaz Pimienta, no porque éste se opusiera al contrabando per se, sino por su oposición a que se beneficiaran de los recién llegados factores, presumiblemente en detrimento de redes más antiguas establecidas mediante factores portugueses con comerciantes ingleses y holandeses. De forma similar, algunos años después y tras la llegada de José de Zúñiga y la Cerda al gobierno y Capitanía General de Cartagena de Indias, cuando el entonces presidente de Santa Fe, Diego de Córdoba Lazo de la Vega, realizó una visita a la ciudad costera en 1710, habían surgido problemas entre ambos oficiales pues Zúñiga había permitido que 2 navíos de registro españoles, destinados a Honduras, vendieran su carga en Cartagena, presumiblemente en detrimento de las redes de contrabando articuladas en torno a la factoría francesa en las que estaba involucrado el presidente. Aarón A. Olivas ha demostrado recientemente, y de forma muy elocuente, usando como ejemplo el caso de Venezuela, como el acercamiento entre Francia y España y el otorgamiento de nuevas franquicias comerciales a la nación gala implicaron la ruptura de antiguas dinámicas y relaciones personales que habían articulado y permitido el contrabando portugués, holandés e inglés en Sudamérica desde por lo menos finales del siglo XVII. El mismo autor ha demostrado el papel central que desempeñaron los directores de la Compañía de Guinea, usufructuaria del asiento francés durante la primera década del siglo XVIII, a la hora de gestionar la venta de cargos de gobierno en Indias a individuos considerados leales, en quienes se podía confiar para promover los intereses lícitos e ilícitos del comercio francés en la región. De esta manera, la Compañía de Guinea y los enviados de Luis XIV en España lograron crear una amplia red de agentes por toda Hispanoamérica que desempeñó un papel importante no solo en fomentar los intereses franceses sino también en asegurar la lealtad y sujeción de las Indias al nuevo monarca Borbón. Existe abundante evidencia de que Francisco de Meneses formó parte de esta red. Es bien sabido que tras haber servido el corregimiento de Río Bamba en el Reino de Quito, Meneses viajó a España a principios del siglo XVIII en busca de un nuevo empleo. Lo que no se sabía hasta hace poco es que el primer destino de su viaje no fue España, sino Francia, a donde llegó en 1701. En tierras galas logró ser recibido por Luis XIV en Fontainebleau antes de continuar su viaje rumbo a Madrid. En la corte francesa, Meneses obtuvo una carta de recomendación del marqués de Torquay, ministro galo del Exterior, para el conde de Marsin, uno de los enviados franceses en Madrid. La carta indica explícitamente que Meneses busca ser nombrado presidente de la Audiencia de Charcas o de la de Santa Fe o, en su defecto, recibir un nombramiento como tesorero de la Casa de Moneda de Lima y encarga al enviado en Madrid hacer cuanto esté a su alcance para conseguir dicho objetivo. Los planes de Meneses se frustraron inicialmente porque para cuando la recomendación del conde de Marsin, que se encontraba a la sazón en Barcelona con los reyes, llegó al Consejo de Indias, Diego de Córdoba Lazo de la Vega ya había sido nombrado para la presidencia de Santa Fe. Esta situación obligó a Meneses a volver a tener que recurrir a sus contactos franceses, incluidos el duque de Gramont y la princesa de los Ursinos, para que presionaran en su favor y le consiguieran la futura de dicha presidencia para suceder a Córdoba y, de ser posible, un corregimiento que ejercer mientras tanto. Estas metas no se lograron inmediatamente, de hecho la segunda nunca se alcanzó, pero en el ínterin Meneses continuó contando con el apoyo de la corte de Versalles y de la Compañía de Guinea. Así pues, cuando en 1706 finalmente logró obtener el nombramiento para la presidencia de Santa Fe a cambio de un servicio pecuniario de 4.000 pesos, fue la propia compañía quien le facilitó un préstamo de 1.700 libras, pagadero ante el factor de la misma en Cartagena de Indias, para seguir y conseguir sus pretensiones, así como para costear su viaje. No sorprende pues que entre 1710 y 1711 Meneses regresara a Francia, probablemente para agradecer en persona el apoyo recibido y confirmar su voluntad de retribuir los préstamos una vez en el cargo. Tampoco sorprende, por lo mismo,
el que el 21 de febrero de 1711 Meneses recibiera autorización de la corona española para viajar a ocupar su cargo a bordo de un navío francés partiendo desde Francia. Así pues, tanto la corte de Luis XIV como los agentes y directores de la Compañía de Guinea tuvieron un papel fundamental en su nombramiento, influyendo ante Felipe V y la corte de Madrid, financiando al menos en parte la compra del cargo y contribuyendo a pagar los gastos de su viaje para tomar posesión. Por lo tanto, cuando Meneses llegó a la Nueva Granada a finales de 1711, lo hizo habiendo contraído importantes deudas tanto morales como económicas con diversos intereses franceses, deudas que comenzó a saldar casi inmediatamente, obteniendo en primera instancia un préstamo del comerciante español establecido en Cartagena José Prieto Salazar, quien presuntamente se convertiría en su agente comercial en el puerto. 3 años después, al ser destituido, Meneses había logrado pagar casi el total de sus deudas acumuladas con la Compañía de Guinea, las cuales ascendían a cerca de 50.000 pesos. Esto había sido posible gracias a su activa participación en una red de contrabando por la que circulaban productos franceses introducidos por el factor de la compañía en Cartagena y oro procedente de las minas del interior. En un primer momento las actividades extraoficiales de Meneses no deben haber representado un problema mayor, ni deben haber sorprendido a nadie. Al favorecer los intereses franceses en 1712, Meneses no hacía más que lo mismo que habían hecho y seguían haciendo otros gobernadores en la región. Tal fue el caso, por ejemplo, de Bartolomé de Ponte, quien, en 1709, había sido nombrado gobernador de Santa Marta por intervención del conde de Pontchartrain, secretario de Estado y de la Marina de Luis XIV, y quien también había acumulado grandes deudas francesas. Pero al finalizar la Guerra de Sucesión y tras la firma de los tratados de Utrecht, especialmente del Tratado del Asiento que transfería el monopolio del comercio de esclavos en Indias de manos francesas a la Compañía del Mar del Sur de la Gran Bretaña, todo cambió. No se trató solo de que perdiera importancia el comercio con Francia, sino que surgieron nuevas oportunidades para aquellos grupos dispuestos a explotar las vías de contrabando ofrecidas por los nuevos asentistas. Desde luego, dadas sus lealtades pro-francesas y las grandes deudas acumuladas, Meneses no se habría encontrado en posición de adoptar ni de tolerar fácilmente estas acciones. Pero otros actores, sobre todo aquellos que llevaban muchos años en Nueva Granada y que habían participado en aquellas redes comerciales que funcionaron antes de la llegada de los franceses, o quienes acababan de arribar con cargos oficiales en cuyos nombramientos no había intervenido Versalles, no habrían tenido los mismos escrúpulos. De momento no es posible demostrar que esta fuera precisamente la causa del distanciamiento entre los intereses del presidente Meneses y los de los oidores y la familia Flores. Sin embargo, dado lo que sabemos de las dinámicas sociales y comerciales del periodo, se trata de una explicación plausible, que no solo permite explicar el rompimiento entre las élites santafereñas y el presidente de la Audiencia, sino que también encaja con la cronología de dicho rompimiento y con lo que conocemos de las condiciones locales. Así, por ejemplo, sabemos que ya en agosto de 1713 la llegada del nuevo gobernador a Cartagena de Indias, Jerónimo Vadillo, había comenzado a complicar las cosas para Meneses. Vadillo, bien conocido por sus simpatías y relaciones comerciales con los ingleses, procedió de inmediato a confiscar la parte del equipaje de Meneses que había sido transportada desde Francia por naves del asiento francés y aún permanecía en Cartagena, alegando, seguramente con sobrada razón, que ésta contenía grandes cantidades de contrabando francés. Si a esto se agrega el que es probable que para septiembre de 1715 ya se hubieran recibido en el nuevo reino las primeras noticias de la destitución de la princesa de los Ursinos, acaecida en diciembre de 1714, y de la purga de los principales actores franceses y pro-franceses en la corte, entre ellos Jean Oury y el fiscal del Consejo de Castilla, Melchor de Macanaz, es razonable pensar que los oidores habrían considerado no solo las nuevas oportunidades de enriquecimiento que ofrecía la presencia de los factores británicos en Cartagena y otros puertos, sino también el hecho de que Meneses había perdido sus principales apoyos en España. Lo cierto es que la coyuntura de la firma de los tratados de Utrecht, el fin de la Guerra de Sucesión y la concesión del asiento de negros a la Gran Bretaña conllevó a un reacomodo de las redes de contrabando activas en la Nueva Granada.
y creó al mismo tiempo la ocasión para una renovación de los agentes de gobierno de la monarquía hispánica en India semejante a la que la concesión del asiento a Francia había provocado poco más de una década antes y promovida tanto por la pérdida de influencia de los ministros franceses en Madrid, como por la actividad misma de las élites locales. Giulio Alberoni, las ambiciones italianas y la creación del virreinato de la Nueva Granada en 1717. Tras haber sido creado inicialmente en mayo de 1717 y establecido formalmente con la entrada del primer virrey, Jorge de Villalonga, conde de la Cueva, en Santa Fe el 17 de diciembre de 1719, el virreinato del nuevo reino de Granada fue suprimido por orden real el 5 de noviembre de 1723. El grueso de la historiografía ha atribuido la corta vida de este primer experimento virreinal a la mala administración del primer virrey, cuya naturaleza fatua, obsesionada con las ceremonias y preeminencias del cargo, le habría impedido desempeñar su labor a conciencia y alcanzar los objetivos para los que había sido creado el cargo. Esta interpretación se ha basado casi exclusivamente en la justificación expuesta en la Real Cédula que puso fin al experimento virreinal, la cual señala efectivamente el alto costo de mantener a un virrey y los pocos resultados obtenidos al cabo de los 3 primeros años de existencia del virreinato. Aunque, dada la escasez de documentación que rodea tanto a la primera creación del virreinato neogranadino como a su supresión, no es sencillo cuestionar la veracidad de las explicaciones listadas en las pocas fuentes con las que contamos. La interpretación que la historiografía ha venido repitiendo, basándose en la citada Real Cédula de 1723, ignora por completo el contexto tanto cortesano como internacional en el que la dramática decisión de suprimir el joven virreinato fue tomada. Para entender realmente las razones que dieron pie a la revocación de la decisión tomada 5 años antes, es necesario tener presentes en primer lugar algunos detalles claves sobre la primera creación del virreinato. Empezando por el hecho de que ésta se dio al mismo tiempo que otras varias reformas, introducidas de la mano del abate Giulio Alberoni y sus más cercanos colaboradores, que afectaron significativamente la forma de gobierno de las Indias y de la monarquía en su conjunto, a principios de 1717. Para nuestros fines, la más importante de estas reformas fue también una de las primeras. El 20 de enero de 1717 una serie de reales decretos cambió el lugar de reunión de todos los consejos de la monarquía y reguló hasta el más mínimo detalle las horas de trabajo y actividades de sus secretarios, reduciendo así el poder y la autoridad de las instituciones que habían gestionado tradicionalmente el gobierno de todo el mundo hispano. El Consejo de India sufrió, además, una reducción en el número de sus ministros, el nombramiento de nuevos consejeros y secretarios, la alteración de sus salarios, la supresión de su tesorería y la restricción de su jurisdicción a asuntos de causas contenciosas y demás negocios de mera justicia, en tanto que todo lo demás, y especialmente lo que tocare a lo gubernativo, económico y providencial, quedaba en manos del rey por la vía reservada. Esta última reforma privó al Consejo de la facultad que había hecho prácticamente imposible el evitar su intervención en el gobierno de América. Según una real cédula expedida por Felipe II el 17 de mayo de 1564, todas las órdenes generales enviadas a las Indias debían ir señaladas y firmadas de los de nuestro Consejo Real de las Indias, y sin estas formalidades debían ser obedecidas y no cumplidas. Esto implicaba que el Consejo disfrutaba del privilegio exclusivo en la comunicación con las Indias y que el rey solo podía emitir sus órdenes a través de dicho organismo. Las reformas de 1717 removieron este obstáculo autorizando legalmente al rey y sus ministros a comunicarse con las autoridades indianas sin la intervención del Consejo. Fue precisamente este golpe contra las facultades del Consejo lo que terminó de abrirle la puerta al programa de reformas americanas de Alberoni. Comenzando por la creación de la Intendencia General de Marina el 28 de enero de 1717, todas las reformas de importancia introducidas durante los 2 siguientes años, la creación del Real Monopolio del Tabaco en Cuba, la primera creación del Virreinato de Nueva Granada, la reforma y mudanza del Consulado de Sevilla y la Casa de la Contratación, la creación de la Real Factoría de Indias,
La regularización del sistema de navíos de aviso y la reforma de los presidios americanos fueron procesadas por la vía reservada sin siquiera notificar al Consejo en algunos casos. Este fue efectivamente el procedimiento que se siguió durante la primera creación del Virreinato de Nueva Granada, como se puede ver en la documentación generada entonces. Desde las reales cédulas del 27 de mayo de 1717 hasta los títulos de Jorge de Villalonga como virrey, y los poderes e instrucciones que se le dieron, todos los papeles indican explícitamente que fueron producidos por la vía reservada y presentan la firma del secretario de la guerra. Esto explica por qué el Consejo de Indias no produjo una consulta sobre una materia de tanta gravedad, y por qué la creación del primer virreinato de Nueva Granada dejó un rastro de papel tan corto. Y lo que es más, el Consejo ni siquiera fue notificado de la creación del virreinato hasta el 31 de octubre de 1718, más de un año después del evento. Así pues, la creación del virreinato fue solo una de varias reformas introducidas casi al mismo tiempo y que, en conjunto, deben ser interpretadas como parte de los esfuerzos de los ministros borbónicos por controlar directamente el gobierno de la monarquía, incluyendo a las Indias, sin intervención de poderosas instituciones peninsulares como el Consejo de Indias y el Consulado de Sevilla, que hasta entonces venían mediatizando la voluntad de la corona. La documentación generada en torno a la creación del virreinato deja claro que la corona estaba reaccionando, en parte, a las condiciones locales presentes en la Nueva Granada, donde se percibía la ausencia de una autoridad real efectiva. Desde el punto de vista del rey y sus ministros, en la Nueva Granada no había un oficial o una corporación que concentraran en sí mismo suficiente autoridad y representación como para imponerse a la multitud de oficiales locales y provinciales, quienes quedaban así libres para perseguir sus intereses particulares. En este contexto, y haciendo referencia explícita a la escandalosa destitución del presidente Meneses, el razonamiento de la corona era que un virrey, gracias a su inmediata representación de la persona del rey, podría llenar este vacío. Es decir, se esperaba que la autoridad superior del virrey pusiera fin a las rivalidades y desunión entre los oficiales de la corona y subordinara las venganzas privadas al servicio del rey. Pero más allá de lo que nos dicen las reales cédulas y decretos que establecieron formalmente el virreinato, es interesante prestar atención a la abultada documentación, parte de la cual sí fue producida a través del Consejo de Indias, que se entregó junto con una instrucción producida por la vía reservada a Antonio de la Pedrosa y Guerrero, el hombre encargado de preparar el establecimiento del virreinato en anticipación de la llegada del primer virrey, a la hora de su partida de España, a finales de 1717. La mayoría de estos documentos fue producida entre el 23 y el 26 de mayo de 1717, antes de que de la Pedrosa partiera rumbo a Santa Fe, pero después de haberse decidido la creación del virreinato, y el grueso de ellos tiene que ver con distintos aspectos del mismo asunto, el saneamiento de la Real Hacienda. Ninguno de los documentos fue redactado por el Consejo, todos están fechados en Segovia, donde se encontraban el rey y Alberoni, y la intervención del Consejo se limitó a copiar los documentos y añadir la frase, por mandato del rey nuestro señor, junto con la firma de uno de sus secretarios. Sería razonable suponer, por lo tanto, que todos fueron preparados por la corona para su introducción tras el arribo de la Pedrosa a Nueva Granada como parte de las preparaciones para el establecimiento del virreinato, y por eso mismo son indicativos de la importancia asignada a la materia. No por casualidad fue precisamente el saneamiento de la Real Hacienda lo que ocupó la mayor parte del tiempo y esfuerzos de la Pedrosa tras su llegada a Cartagena. Como se ha apuntado, la creación del virreinato fue motivada por la necesidad de incrementar la autoridad real en la región. Con esta medida se esperaba tanto subordinar los conflictos y venganzas producidos entre los oficiales locales a una autoridad superior, como incrementar la capacidad de la corona para extraer recursos fiscales mediante un mejor manejo de la Real Hacienda. Este último punto es significativo. Pues aunque el interés de la corona en aumentar la recaudación pudiera parecer algo completamente ordinario, especialmente dadas las bien conocidas dificultades económicas que enfrentó la monarquía durante los reinados de Felipe V, cabe recordar que este renovado énfasis en mejorar la situación de la Real Hacienda neogranadina coincidió en el tiempo con otras medidas como la reintroducción de la venta de cargos de gobierno y justicia o de patentes de oficiales en el ejército.
que han sido relacionadas con la inminente necesidad de financiar las expediciones militares destinadas a conquistar Cerdeña y Sicilia en 1718 y 1719. Hoy sabemos que estas campañas, vistas por cierta corriente historiográfica como la máxima prueba del influjo que Isabel de Farnesio y su obsesión por asegurar los intereses dinásticos de sus hijos había adquirido sobre la corte española, fueron en realidad el resultado de una prolongada insatisfacción por parte de la corona respecto a la pérdida de las provincias italianas acordada en el Tratado de Utrecht, que precedía incluso al segundo matrimonio de Felipe V. La obsesión por recuperar los territorios italianos, que databa por lo menos de 1713, provenía de dos fuentes principales: por un lado la importante presencia en la corte española de nobles italianos exiliados durante la Guerra de Sucesión que habían perdido sus bienes, propiedades e incluso familias en el servicio de Felipe V y que, como señalara Didier Ossana hace ya algunos años, nunca dejaron de presionar al monarca para que no olvidara sus intereses. Y por otro, la, recientemente demostrada por la historiografía, gran insatisfacción personal experimentada por Felipe V ante la pérdida de territorios que consideraba parte de su herencia legítima y cuya secesión de la monarquía había sido decidida durante las negociaciones de paz de 1712 a 1713 por las demás potencias europeas sin consultar a España. Así pues, si consideramos al mismo tiempo los motivos y los mecanismos que llevaron a la creación del Virreinato de la Nueva Granada, resulta que ésta respondió efectivamente a la situación que, en la opinión de la corona, imperaba en el nuevo reino, pero se dio en un tiempo y forma determinados tanto por la situación política en Madrid como por la situación geopolítica en Europa. Es decir, la creación del virreinato no se puede entender sin tener en cuenta los esfuerzos de la corona por ejercer un control más directo sobre el gobierno de las Indias, excluyendo de él al Consejo de Indias, pero sus tiempos tampoco se pueden entender sin tener en cuenta las ambiciones italianas emanadas de la insatisfactoria situación, a ojos de la corte española, creada por los tratados de Utrecht. Y en buena medida fueron las mismas condiciones geopolíticas europeas las que determinaron la supresión del primer experimento virreinal neogranadino solo 5 años después de que se hubiera decidido su creación. Como es bien sabido, las expediciones españolas a Cerdeña y Sicilia lograron de forma rápida y sorprendentemente exitosa hacerse con el control de ambas islas. Sin embargo, esto no pasó desapercibido a las demás potencias europeas, ya molestas por la forma en que la política comercial del Alberoni había venido violentando los privilegios de sus comerciantes en los puertos de la península ibérica. La enérgica reacción de dichas potencias, que llegaron a invadir de nueva cuenta el territorio peninsular, forzó a Felipe V a despedir al poderoso ministro parmesano en diciembre de 1719. La caída de Alberoni conllevó la casi total derogación de su programa de reformas, la purga a corto plazo de sus hombres de confianza y el abandono de su política exterior. El 20 de enero de 1720 España se adhirió a la Cuádruple Alianza, reconociendo oficialmente su derrota militar. Las negociaciones de paz tardarían aún varios años, pero, para poner fin a la guerra, el rey se vio obligado a reconocer las condiciones impuestas por el Tratado de Utrecht de 1713, incluyendo la pérdida de todos los territorios italianos, el Tratado del Asiento con la Gran Bretaña y la obligación de la corona de restituir el sistema tradicional de comercio entre España e Indias, incluyendo las flotas anuales. En el corazón administrativo de la monarquía se incrementó de nuevo el número de las secretarías de Estado 4, nombrando al presidente del Consejo de Hacienda como secretario del ramo, de modo que las reformas hacendarias de Alberoni fueron suprimidas. Para diciembre de 1720, había caído el tesorero general y, en febrero de 1721, la tesorería volvió a su antigua planta. El 21 de marzo de 1721 el Consejo de Castilla logró la supresión de los intendentes que Alberoni había introducido en 1718, lo que representaba una enorme victoria pues, con el regreso de los corregidores, el Consejo recuperaba un mayor control sobre el gobierno provincial de la península. Respecto a las Indias, los comerciantes sevillanos fueron los primeros en beneficiarse. Nada más conocerse la caída de Patiño, quien había sido nombrado presidente de la Casa de la Contratación y superintendente de Marina por Alberoni, se pusieron en marcha los planes para regresar tanto la casa como el consulado a Sevilla. Al mismo tiempo,
La promulgación del proyecto para flotas y galeones el 10 de abril de 1720, resultado en parte de la presión británica, supuso la recuperación de muchos de los privilegios del consulado. En mayo, este pasó a hacerse cargo de la administración y operación de los navíos de aviso, recuperando su posición como intermediario en las comunicaciones entre España y América. La recuperación del Consejo de Indias fue menos acelerada, pero gradualmente comenzó a desempeñar un papel más central en el gobierno de América. No es coincidencia que solo tras la caída de Alberoni comenzara el Consejo a revisar el grueso de los reportes enviados por de la Pedrosa desde Nueva Granada, y tampoco lo es que los primeros intentos por separar a Villalonga del virreinato se dieran en 1722. Desde un principio, las relaciones entre el virrey y el Consejo de Indias habían sido tensas. Como expresó claramente Villalonga en una carta fechada el 21 de febrero de 1722, el virrey era plenamente consciente de que sus títulos habían sido expedidos por la vía reservada, según los reales decretos de 1717 que habían ordenado que los asuntos de Hacienda, Guerra y Navegación de las Indias corrieran por las Secretarías de Estado. Este era precisamente el punto clave, pues tras la caída de Alberoni, en contravención de esta real orden y aún subrepticiamente, había pasado el Consejo a oponerse a la creación y establecimiento del virreinato. Esta opinión del virrey parece ser del todo acertada, pues no hay evidencia alguna de que la corona hubiera llegado a plantearse la necesidad de suprimir el virreinato. Incluso hacia mediados de 1723, cuando Villalonga parece haber caído de la gracia de Felipe V, antes que poner fin al experimento virreinal, el rey tomó la decisión de relevar al virrey nombrando en su lugar a uno de los más distinguidos militares del primer cuarto del siglo, el sargento mayor de las Reales Guardias de Infantería Española y capitán general de la provincia de Guipúzcoa, José de Armendáriz y Perurena, marqués de Castelfuerte, futuro virrey del Perú. Fue, en cambio, el propio Consejo de Indias quien se arrogó la responsabilidad de recomendar la supresión del virreinato, aprovechando para ello una consulta del rey sobre si Santa Fe debía continuar siendo la capital virreinal, o si ésta debía trasladarse a Cartagena de Indias. El almirante Andrés de Pez, hombre de confianza de la reina Isabel de Farnesio y allegado de Alberoni, había sido cesado brevemente de su cargo como presidente del Consejo de Indias tras la caída del cardenal, pero sus buenas relaciones con la pareja real y su excelente reputación en los asuntos americanos le habían ganado no solo su restitución a los pocos meses, sino incluso su nombramiento como secretario de la restablecida Secretaría de Marina e Indias en 1720. La continuada presencia de Pez al frente de la administración indiana desempeñó un papel fundamental en retrasar la completa revocación de las reformas de Alberoni. Por lo mismo, no es casualidad que fuera el 19 de abril de 1723, solo un mes después de la muerte del ministro, cuando el Consejo presentó por primera vez al rey la idea de suprimir el virreinato neogranadino. Esta propuesta daría pie a 2 consultas más, emitidas durante el verano de 1723, tras las cuales, y poco más de un mes antes de abdicar, Felipe V terminaría por ordenar la supresión del virreinato. Así pues, tanto la decisión inicial de establecer un virreinato en el nuevo reino de Granada, como la decisión posterior de suprimirlo, estuvieron directamente ligadas a los devenires de la política cortesana en Madrid. Pero sus tiempos también respondieron a las tensiones y estrategias geopolíticas en juego en la Europa del primer cuarto del siglo XVIII, mismas que derivaban, en buena medida, de las disposiciones establecidas en el Tratado de Utrecht de 1713, que nunca fueron cabalmente aceptadas por la corte de Felipe V. El colapso del sistema de Utrecht, el resurgimiento español y la militarización del gobierno político en Indias. Por extraño que pueda parecer, la restauración definitiva del virreinato de la Nueva Granada ha atraído mucha menos atención historiográfica que su primer establecimiento en 1717, a pesar de que existe mucha más documentación relativa al proceso que llevó a restablecer el virreinato en 1739. Esto quizás se deba a que la fecha en que se tomó dicha decisión lleva a pensar en una relación directa con el inminente estallido de la Guerra de los 9 años o Guerra de la Oreja de Jenkins. Cabe recordar, sin embargo, que la idea de restablecer el virreinato neogranadino no surgió en 1739, sino que data de 1734.
y que la documentación producida en aquel primer momento y en años subsecuentes no sugiere que la decisión hubiera estado ligada directamente al recrudecimiento de la llamada crisis de depredaciones generada por los enfrentamientos entre guardacostas y corsarios españoles y contrabandistas y agentes del asiento inglés en el Caribe, ni que hubiera sido dictada por preocupaciones primordialmente defensivas. Indiscutiblemente, la situación había cambiado para 1738 cuando, tras la muerte de José Patiño, el poderoso ministro de Estado, Hacienda, Guerra, Marina e Indias de Felipe V, la idea de restablecer el virreinato fue retomada por la corona y discutida en el Consejo de Indias. Y ni qué decir para 1739 cuando la decisión, oficialmente tomada en diciembre de 1738, fue finalmente puesta en práctica. La urgencia por enviar al nuevo virrey a la Nueva Granada y la preocupación por defender la costa caribeña se hicieron claramente evidentes en los preparativos para enviar a Sebastián de Eslava a Cartagena de Indias al frente de un importante contingente de tropas de refuerzo, destinadas a guarnecer las fortalezas de Cartagena y Portobelo. Y por las instrucciones dadas al virrey para que permaneciera en la costa neogranadina, dirigiendo personalmente la defensa del reino, sin tener que pasar a Santa Fe, que continuaba siendo la capital del reino, para tomar posesión formal de su cargo. Está claro, pues, que el anunciado colapso del sistema de Utrecht, por lo menos en su dimensión más claramente americana, y finalmente el estallido de la Guerra de la Oreja de Jenkins, influyeron de manera significativa en la forma y los tiempos en los que se restableció el virreinato neogranadino. Pero este no fue el único impacto que el Tratado de Utrecht tuvo sobre la forma en la que se gobernó la Nueva Granada durante el segundo reinado de Felipe V. Me parece particularmente importante prestar atención al perfil tanto del segundo virrey del nuevo reino, Sebastián de Eslava, como al de muchos de los gobernadores provinciales que sirvieron en Indias a partir de los años 20 del siglo XVIII. Si algo caracterizó a los hombres elegidos para ocupar los más altos cargos de gobierno político en las provincias estratégicas de la América hispana durante el segundo reinado de Felipe V fue que se trató de individuos con largos años de servicio en los ejércitos españoles. Con condecoraciones y méritos obtenidos principalmente en campañas sostenidas en Italia y el norte de África, resultado, por lo menos las primeras, una vez más, de la insatisfacción reinante en la corte española respecto del mapa político de Europa trazado mediante los tratados de Utrecht. He argumentado en otras ocasiones que la tendencia a designar oficiales militares para ejercer cargos de gobierno no obedeció exclusivamente a consideraciones defensivas, sino que tuvo que ver también con una nueva forma de entender las funciones del gobierno monárquico y los mecanismos mediante los cuales éstas podían ser cumplidas más cabalmente. De hecho, como muchas de las reformas introducidas temprano en los reinados de Felipe V, el nombramiento de oficiales militares como gobernadores provinciales y locales estuvo encaminado a fortalecer la autoridad de la corona retirando la administración de la monarquía de manos de las instituciones tradicionales y encomendándosela a oficiales directamente dependientes y leales al rey. En este sentido, la predilección borbónica por nombrar a militares probados y experimentados no fue consecuencia directa de los acuerdos de Utrecht, pero la cantera en la que estos militares se habían forjado, el contexto en el que se desarrollaron las relaciones personales y profesionales entre ellos y los medios por los que lograron ganarse el favor real si lo fueron. La importancia que las campañas italianas y mediterráneas de Felipe V tuvieron tanto para Europa como para España, y por añadidura para América, ha recibido poca atención por parte de los historiadores. Sin embargo, como ha señalado recientemente Christopher Storrs, las aspiraciones revisionistas de Felipe V en las décadas posteriores a la firma de los tratados de Utrecht dieron pie a un verdadero resurgimiento español en el Mediterráneo occidental. Las expediciones españolas en Italia y el norte de África representaron grandes esfuerzos financieros y organizativos, y la necesidad de hacer frente a las presiones generadas por ellas fue tal que bien podría decirse que las ambiciones italianas del primer Borbón moldearon al Estado y la sociedad españoles durante una generación. Una de las consecuencias de este fenómeno fue el surgimiento o consolidación de una nobleza de servicio, ya que prácticamente todos los ministros importantes de la época, incluso los que no fueron militares de formación, habían participado en por lo menos una de las expediciones a Italia o el norte de África.
Si consideramos, por ejemplo, la lista de individuos propuestos por la Cámara de Indias para ocupar el cargo de virrey de la Nueva Granada en 1739, nos encontramos con el hecho de que 5 de los 6 candidatos eran militares con altos rangos y largas trayectorias forjadas en el Mediterráneo. Encabezaba la lista un grande de España, Juan Antonio de Carvajal y Lancaster, cuarto duque de Abrantes y mariscal de campo de los Reales Ejércitos, de cuya carrera, desafortunadamente se sabe muy poco. En segundo lugar, la Cámara recomendaba a Sebastián de Eslava, por entonces teniente de ayo del tercer hijo de Felipe V, el infante Felipe. Eslava contaba con una larga carrera en las guardias reales y era un distinguido veterano de la conquista de Orán en 1732 y de las campañas italianas de la primera parte de la década de 1730. En tercer lugar aparecía José de Carvajal, el único hombre sin perfil militar incluido en la lista. El cuarto candidato era Bernardino Marimón y Corberá, teniente capitán de la Compañía Montada de Granaderos Reales, una fuerza de élite incorporada a las Reales Guardias. Como máximo oficial de los granaderos, Marimón había participado en la conquista de Orán en 1732 y las campañas italianas de 1733 a 1734. El quinto en la lista era el tercer marqués de Torremayor, otro veterano de las campañas mediterráneas del segundo reinado de Felipe V. Por último, la Cámara recomendaba a Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, capitán general de Cuba desde 1734, y veterano de las campañas de Gibraltar en 1727 y de Orán 5 años después. Sebastián de Eslava, el hombre finalmente elegido para convertirse en el segundo virrey de la Nueva Granada en 1739, había iniciado su carrera militar en 1701, incorporándose a las guardias de corps de Felipe V como cadete en el momento de su creación. Durante la mayor parte de la Guerra de Sucesión Española, Eslava sirvió en las guardias de infantería y para 1715 había obtenido el grado de capitán en dicho cuerpo, equivalente al de coronel en los regimientos regulares. Sin embargo, fueron sus servicios en Italia y en el norte de África durante la década de 1730 los que realmente lograron acelerar su carrera. Tras años de servir como inspector de la Infantería de Aragón, Navarra y Guipúzcoa, fueron su labor en Italia en 1731 a las órdenes del entonces conde de Montemar y su participación en la conquista de Orán al año siguiente las que finalmente le valieron la promoción al rango de brigadier de los ejércitos. A esto le siguió al poco tiempo otra promoción a mariscal de campo en 1734 en recompensa por sus servicios en Italia durante las primeras etapas de la Guerra de Sucesión Polaca. La trayectoria militar de Eslava, así como la de los otros candidatos recomendados por la Cámara de Indias, no era atípica. De hecho, el mismo perfil, aunque a una escala menos encumbrada, fue compartido por varios de los individuos designados para ejercer los cargos de gobernador y capitán general o capitán a guerra de muchas provincias consideradas estratégicas en Hispanoamérica, incluyendo Cartagena de Indias y Santa Marta en la Nueva Granada, durante el segundo reinado de Felipe V. Así, por citar solo 2 ejemplos, el coronel Pedro José Fidalgo, designado gobernador y capitán general de Cartagena de Indias en 1736, contaba para entonces con más de 25 años de servicio en los ejércitos de Felipe V. Con las guardias de infantería española había participado en las campañas de Cerdeña y Sicilia en 1717 y 1718, ya como coronel había dirigido a los granaderos de dicho cuerpo durante el sitio de Gibraltar en 1727, y durante la década de 1730 había participado en la campaña de Lombardía y en las conquistas de Nápoles y Sicilia, donde todavía se encontraba, al servicio del ya duque de Montemar, al recibir su título de gobernador. De forma similar, Francisco Antonio de Salcedo y Sierralta, al ser nombrado gobernador de Maracaibo en 1739, contaba con más de 33 años de servicio acumulados después de haber comprado una patente de capitán de infantería en 1705. Había servido en Ceuta durante la Guerra de Sucesión y participado en las campañas de Cerdeña y Sicilia en tiempos de Alberoni. Posteriormente había servido también en la conquista de Orán y la primera campaña de Lombardía a principios de la década de 1730.
Un historial de servicio militar en el Mediterráneo, y en Italia en particular, fue una característica común compartida por buena parte de los hombres designados para ejercer los más altos cargos del gobierno político de América durante por lo menos el segundo reinado de Felipe V. La participación en campañas militares en el Mediterráneo occidental había servido para resaltar los méritos de los oficiales españoles, en su mayoría descendientes de familias de la baja o media nobleza provincial, haciéndolos patentes ante los ojos del rey y sus ministros más cercanos, lo que también les trajo rápidas promociones y avances en sus carreras como soldados y agentes de la monarquía. Aunque aún se necesita más investigación sobre este tema, los datos con los que se cuenta sugieren que el servicio en Italia también sirvió para forjar relaciones personales entre estos hombres, mismas que adquirirían particular importancia en años posteriores. Por ejemplo, es bien sabido que muchos oficiales que sirvieron juntos en las campañas de Cerdeña y Sicilia, que dieron origen a la Guerra de la Cuádruple Alianza, mantuvieron relaciones clientelares o de amistad durante el resto de sus carreras. Tal fue el caso, por ejemplo, del Marqués de Castelfuerte y Sebastián de Eslava, quienes, como Ainara Vázquez Varela ha documentado, mantuvieron una cercana amistad después de haber participado, el segundo a las órdenes del primero, en la campaña de Cerdeña de 1718. También es probable que algunos de estos hombres llegaran a identificar su servicio en las campañas mediterráneas como una experiencia común, quizá incluso como la base para reconocerse unos a otros como miembros del mismo grupo socioprofesional. Aún es una labor pendiente el estudiar a fondo cuál fue el impacto que esta militarización de los cargos de gobierno provincial tuvo sobre las sociedades americanas que se vieron gobernadas por oficiales procedentes de los campos de batalla italianos. Sin embargo, está claro que la asimilación entre gobierno político y gobierno militar que se desarrolló durante la primera mitad del siglo XVIII, y que llegó a convertirse en una de las características distintivas del gobierno borbónico en América, no solo en la Nueva Granada sino a todo lo largo de los litorales indianos, reflejó, por lo menos en parte, características y tiempos derivados de las consecuencias geopolíticas de los tratados de Utrecht. Esto sugiere que el impacto de dichos acuerdos en Hispanoamérica alcanzó áreas insospechadas, mucho más allá de las oportunidades y retos que presentó la concesión del asiento de negros a la Compañía Inglesa del Mar del Sur, en términos de contrabando, corso y enfrentamiento militar directo. El impacto geopolítico de los tratados en Europa repercutió en Indias durante las décadas siguientes al desempeñar un papel fundamental en la formación y trayectoria de los hombres en quienes el primer Borbón optó por delegar el gobierno de las provincias ultramarinas. Conclusiones. Los 3 episodios analizados en este capítulo sugieren que los tratados de Utrecht afectaron la relación de la Nueva Granada con los agentes de la corona encargados de gobernarla en, por lo menos, 3 formas. Por un lado conllevaron un reajuste de las élites dirigentes, poniendo abrupto fin al auge experimentado en toda Hispanoamérica por hombres que, como Meneses, se habían aprovechado del acercamiento entre las dos coronas, para explotar sus contactos franceses y hacerse con los cargos de gobierno más cotizados en España e Indias. En segundo lugar, la insatisfacción reinante en la corte española por la pérdida de los antiguos territorios italianos de la monarquía llevó al cardenal Alberoni a buscar la forma de financiar y organizar las expediciones que ocuparon Cerdeña y Sicilia en 1718 y 1719. Lo cual pasó por la introducción de medidas que permitieran reforzar la autoridad real e incrementar la recaudación en Indias, con la consecuencia de que la caída del poderoso ministro parmesano conllevó también, aunque tras un cierto retraso, la caída de su virrey y la supresión de su programa de reformas, incluido el virreinato. Lo cual confirma la opinión de Christopher Storrs, quien argumenta que la forma y tiempo de las reformas tanto en España como Indias se vieron a menudo determinadas por las demandas de las expediciones mediterráneas que caracterizaron el resurgimiento militar español en tiempos de Felipe V. Por último, el recrudecimiento de las tensiones entre Gran Bretaña y España, precisamente a raíz de los problemas generados por el sistema comercial creado por los tratados de Utrecht, aceleró el proyecto de restauración del virreinato, al mismo tiempo que los recurrentes conflictos en Italia y el Mediterráneo, resultado del insatisfactorio reacomodo geoestratégico creado en Utrecht, se convirtieron en la cantera de donde provendrían los principales agentes de gobierno, no solo de la monarquía en su conjunto, sino de buena parte de las provincias americanas.
Así pues, resulta claro que el impacto de los tratados de Utrecht en América no se limitó a aquellas áreas afectadas directamente por las cláusulas que otorgaban a la Gran Bretaña el asiento de negros y el tan controvertido navío de permiso, sino que incluso aquellos aspectos que podrían parecer de una dimensión exclusivamente europea, como la segregación de los territorios italianos de la monarquía española y la ampliación de los privilegios mercantiles de comerciantes extranjeros en los puertos de la península, repercutieron también en el devenir de Hispanoamérica, por lo menos mientras se mantuvo vigente el sistema de Utrecht.